estamos hablando este mes sobre volver a la fuente, ¿sí? Volver a la fuente. Y hoy en día pues necesitamos más que nunca volver a la fuente, volver a la base, ¿sí? Fíjense que en el ámbito militar, yo no sé si ustedes han escuchado o han visto alguna película o han escuchado cuando el ejército se retrae, ¿sí? Déjenme contarles un poquito. Cuando un ejército va a la guerra, se supone que el ejército tiene ya medido cuál es la estrategia y cómo va a ganar, pero hay veces que las cosas se salen de las manos, que las expectativas que tenían este ejército o estos militares no eran como ellos pensaban, y resulta que cuando llegan al frente, pues la cosa está que arde. El enemigo trae otro tipo de milicia más poderosa, y entonces es cuando suena una frase que todos los, yo siento en mi corazón que cada soldado quiere escucharla, que es volver a la base. Vuelven a la base militar para reestructurar la estrategia y volver a salir. Reestructurar la estrategia y volver a salir a ganar, porque eso es lo que buscan. Eso estamos hablando en el ámbito militar. Eso es lo que significa volver a la base. Ellos también le llaman arrepentimiento, ¿sí? ¿Y por qué arrepentimiento? Porque arrepentirse es eso. Arrepentirse es dar una vuelta de 180 grados. Es decir, yo voy caminando, yo voy por un solo camino, pero resulta que ese camino no es el ideal, y entonces lo que yo tengo que hacer es arrepentirme y dar una vuelta de 180 grados. No significa que eso es volver atrás, sino significa que es corregir el camino, porque la verdad hoy en día no queremos que la gente vuelva atrás. Lo que queremos es que la gente se arrepienta, vuelva a la base, vuelva al origen. Y hay muchas veces que así es. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas, iglesia? Porque el ser humano, por naturaleza, nos creamos expectativas, y a veces son expectativas muy grandes. No es malo crearnos expectativas de algo, pero la situación es que nos creamos expectativas tan grandes que después no resulta como nosotros queríamos, y luego viene la frustración. Y entonces por eso vemos matrimonios que se divorcian, vemos padres peleados con hijos o viceversa. ¿Por qué? Porque hay una frustración. Nosotros siempre esperamos lo mejor de las personas y queremos lo mejor. Inclusive cuando vas a un trabajo, llegas, te entrevistan, te dicen cuánto vas a ganar y todo, y que hay muy buen ambiente. Y entonces empiezas a crear unas expectativas en tu cabeza y decir, wow, no, pues aquí me va a ir bien, va a estar todo bien padre, los compañeros son bien buenas gentes, hay muy buen ambiente de trabajo aquí. Y entonces cuando viene la realidad y pasa una semanita, ay Dios, te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas y tus expectativas que tenías se empiezan a derrumbar. Y entonces pues es normal que venga una frustración. Es que yo esperaba esto de este trabajo y no era lo que yo quería. Yo esperaba aquí crecer y ya llevo 48 años y no me han subido ni el sueldo. Y entonces se pierden las expectativas que yo tenía cuando comencé. Por eso es muy importante, cuando sintamos esa frustración, volver a la base, volver a la fuente, volver a donde se originó todo, para agarrar fuerzas y estrategias para salir adelante. ¿Sí? Los matrimonios, importantísimo volver a la fuente, importantísimo. Ahora, esto nada más no aplica para la gente que está fuera de la iglesia o que no conoce a Cristo. Eso aplica también para nosotros. Para nosotros, porque el desgaste de esta vida diaria nos lleva por ciertas circunstancias que nos pueden llevar a la frustración. ¿Sí? No estamos exentos. Hemos visto muchos casos, muchas situaciones donde vas caminando,
vas por una sola ruta y vas bien, pero el ajetreo, el trabajo, vas caminando y sigues caminando y de repente haces un alto y te das cuenta que ya tus hijos ya se están casando o ya se casaron, o te das cuenta que ya pasaron muchos años y ya tienes nietos, y tú te preguntas, ¿cuándo pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan rápido? Pero porque la misma vida nos está llevando y nunca hacemos un alto, nunca nos detenemos a dar un abrazo, nunca nos detenemos a dar un gracias, te amo, porque esta vida nos lleva. Haz de cuenta como una ola. Cuando vas al mar, entras al mar y te sientes bien seguro, y viene la ola y te revuelca y te da una revolcada. Así puede ser esta vida si no nos paramos firmes y de vez en cuando hacemos un alto y empezamos a examinarnos, iglesia. Es muy importante analizar nuestra propia vida, nuestra condición, para poder mejorar. Pero lo tenemos que hacer entrando a la fuente. No podemos hacerlo solos, porque a lo mejor hago un análisis de mi vida y no me gusta lo que veo. Pero si ese análisis lo hago desde la perspectiva de Dios, entonces que Él es la fuente, lo que va a suceder es que Dios nos va a dar la estrategia para mejorar las cosas, la estrategia para restaurar nuestro matrimonio, la estrategia para restaurar a nuestra familia, la estrategia para poder crecer en mi trabajo, la estrategia para tener un mejor trabajo o un buen negocio. Pero necesitamos ir a la fuente. ¿Sí? Olvidarnos de todas esas expectativas, sean buenas, sean malas, sino confiando totalmente en Dios. Amén. Aquí en Osana, bueno, pues tenemos escuela de siervos, se aplican principios bíblicos, se aplica también lo de modelar. ¿Sabían que aquí en Osana modelamos? Pero no modelamos ropa ni nada de eso, no se preocupe, sino modelamos, es decir, copiamos la imagen del Señor Jesucristo, porque eso es modelar. Vemos al Señor Jesucristo cómo se comporta a través de la Biblia, y entonces nosotros modelamos o tomamos ese modelo de vida del Señor para poder llevarla a las personas, ¿sí? Aprendemos principios bíblicos en Osana que nos ayudan poco a poco a ir subiendo, a ir caminando en esta tierra, a ir prosperando en todas las áreas, ¿sí? Y bueno, Escuela de Siervos también nos ayuda bastante a conocer los principios básicos, los principios bíblicos que nos ayudan a conocer más del corazón de Dios. Y todas esas son herramientas, ¿sí? Son herramientas. Hay algunas herramientas ahorita que están un poco apagaditas por la pandemia, pero que tenemos que ir activando poco a poco. Una de ellas es Osana en tu casa. Osana en tu casa es una herramienta donde entre semana nos podemos reunir y compartir unos a otros la palabra, un lugar donde podemos no solamente un expositor, sino todos los que están en el Osana Hogar comparten opiniones, platican sobre la palabra de Dios y estar más cerca de la gente. Ahorita por lo pronto Osana en tu casa, bueno, pues está pospuesto por todo esto que estamos viviendo en la pandemia, pero no descartamos que próximamente volvamos a abrirlos, porque son herramientas que nos ayudan a seguir avanzando, Tenemos también las reuniones pendientes de matrimonios, tenemos hoy, gracias a Dios, se activaron los jóvenes adolescentes. Ayer sábado estuvieron aquí. No se querían ir los chavos, y qué bueno que se estén activando poco a poco. Son áreas que estamos buscando que se activen. Ya vienen también los jóvenes adultos, ya vienen también los adultos mayores, pero poco a poco son áreas que se tienen que activar y que nos ayudan a tener herramientas. Y otra cosa que nos ayudan es la disciplina, la constancia. Si tú estás pasando por algún tipo de frustración o algún tipo de donde tienes que volver a la base, donde tienes que volver a la fuente, bueno, pues qué mejor ser constante
constante. Dile al que tiene a su lado, tenemos que ser constante, díselo. Díselo fuerte. Tenemos que ser constantes. Sí, porque la constancia nos va a llevar a crear hábitos. Constantes en la oración, constantes en la lectura, constantes en la asistencia. Decíamos que estamos ahí planeando a los chicos de Osana Kids, les dan unos puntos, ¿sí? Allá en Osana Monterrey les dan billete Kids. Aquí ya estamos más actualizados, ¿verdad? Ya es digital, ¿verdad? Ya no es de papel. Entonces ellos con su asistencia van creando puntos y al final de la temporada, bueno, pues que fue hace como 2 domingos atrás, si no me equivoco, ya vieron que ellos estuvieron aquí al frente y presentando su bailable, y aparte canjearon sus premios por juguetes, dulces y cosas así. Entonces estamos viendo a ver qué podemos hacer aquí para los adultos, ¿verdad? Vamos a ponerles puntos virtuales. Tienen tantos puntos por asistir el domingo, dobles puntos por asistir el jueves. Y vemos por qué los canjeamos, ¿verdad? Por oraciones dobles o bendición doble, no sé, algo se nos va a ocurrir. Pero es muy importante la constancia, iglesia. La constancia nos va a llevar a tener menos frustración de las cosas, menos frustración, porque cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú escuchas a alguien que está compartiendo la palabra, o simplemente el que tú levantes tus manos y adores a Dios, Dios empieza a darte esa paz que a veces y que hoy más en día es muy valorada, esa paz que necesitamos. Toda intranquilidad se va porque el Señor te da confianza, pero todo eso se consigue con la constancia, La confianza se consigue con la constancia. Entonces, dado esto, teniendo expectativas y algunas de esas se pueden frustrar, vamos a la Biblia, vamos a el libro de Lamentaciones 3:40. Libro de Lamentaciones 3. Vamos a leer el verso 40. ¿Lo tenemos? Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos. ¿A quién? ¿A quién? A Dios, a Jehová. Miren, Dios nos habla a través de esta palabra que tenemos que escudriñar nuestros propios caminos. Tenemos que escudriñar nuestros caminos, tenemos que hacer un alto y escudriñarnos a nosotros mismos. La gente que está afuera, la gente que no conoce a Cristo, tiene que volver al Creador, tiene que volver a donde todo nace, volver a donde todo se origina, que es su Creador, que es Dios. Pero para nosotros, más que nuestro Creador, es nuestro Padre, nuestro amado. Entonces nosotros no solamente vamos a volver al Creador. Si nosotros hacemos una retrospectiva, si hacemos un análisis de nuestra vida, si nos examinamos, nosotros lo que vamos a hacer es volver a la base, es volver a la fuente, volver a Dios. La gente que no conoce a Cristo vuelve al Creador. La gente que conoce a Cristo, nosotros los hijos de Dios, volvemos al Padre. Y eso es muy hermoso. Ahora tú dirás, bueno, pero es que yo nunca me he ido. Yo nunca me he ido de Dios. Qué bueno. Y yo lo creo. Pero hay veces que esta vida, como les decía, nos revuelve tanto que nos olvidamos de lo básico. Nos olvidamos de la fuente. Hay veces que aún siendo cristianos tenemos un problema y entonces un recibo que pagar, por ejemplo, y entonces no tengo, ¿qué hago? Y me revuelvo tanto y entonces estoy ahí afanado por pagar ese recibo, cuando me olvido que tengo al Señor Todopoderoso, al dueño del oro y de la plata. ¿Y qué tengo que hacer? Examinarme y decir, tranquilo, no estoy haciendo las cosas correctas. Tranquilo, vuelvo a la base, vuelvo a la fuente, que es Dios. Dice la palabra de Dios, escudriñemos nuestros caminos. Es decir, ponte en el espejo y revisa cómo está la situación.
Si hay un problema que te está agobiando, ya sea enfermedad o falta de dinero o lo que esté sucediendo o falta de trabajo, si hay un problema de ese tipo, haz un alto, examínate a ti mismo. Es decir, no esperes a que venga alguien y te juzgue. No esperes a que venga alguien y te diga, es que estás mal en esto. Tú mismo sabes. Y lo que tienes que hacer es, a ver, ¿qué hice bueno y qué hice malo? ¿Cuáles fueron mis errores para no volver a cometerlos? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Examínate a ti mismo. Busca en qué fallaste. Y entonces, encontrando eso y pidiéndole al Espíritu Santo, busca a Dios. Busca a Dios para que Él te dé la estrategia, porque Él es la fuente para que no volvamos a cometer los mismos errores. Yo siempre he dicho que, o he pensado lo que la gente dicen que no hay empleado indispensable, no hay gente indispensable. Pudiera ser, pero yo siempre he dicho que hay gente valiosa, que un empleador, un empresario, le duele, pero en el corazón, despedir a un empleado valioso. Y yo te lo aseguro que si tú te vuelves una persona valiosa en tu trabajo, cuando el empleador o el patrón o el dueño necesite recortar personal, en el último que va a pensar es en la persona valiosa. No indispensable, porque la persona que es valiosa puede hacer lo que el que se cree indispensable, sino la persona valiosa es aquella que se pone la camiseta, que llega temprano, que no arma grilla, que hace su trabajo bien, y que cuando hay que quedarse tarde se queda tarde, que cuando hay que llegar temprano llega temprano, y que llega a su hora, y se vuelve una persona valiosa. Por más conocimientos que tenga una persona, por más preparado que esté, si esa persona llega tarde a su trabajo, no, son las 6, yo ya me voy, a mí nomás me pagan hasta las 6, y se va. Y entonces no hace lo que tenía que hacer, deja pendientes. Por más conocimientos que tenga, está en la cuerda floja. Por eso es importante escudriñar nuestros caminos, a nosotros mismos, decir, bueno, ¿qué estuve haciendo mal? Igual, en la enfermedad es lo mismo. Si estamos batallando con algún tipo de enfermedad, iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Ver que estoy fallando, qué hice mal. Porque la verdad, y seamos honestos, las enfermedades muchas veces son la consecuencia de algo que no hice o que dejé de hacer. Me alimenté mal, no duermo lo suficiente por estar ahí en Netflix. ¿Qué estoy haciendo? Y entonces tenemos que escudriñar nuestros caminos para ver qué es lo que está sucediendo. Pero una vez resuelto eso, y una vez que Dios nos muestre eso, o que nosotros mismos nos demos cuenta, ay, es que fui un poco soberbio, ay, es que no hice esto, es que no me cuidé, me dijeron que me cuidara y no me cuidé. ¿Qué vamos a hacer? Ir a la fuente. Tenemos que ir a la fuente. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a la fuente, volvamos a Dios. Job 22:23. Job 22:23. Si te volvieres, ¿a quién? Al omnipotente, es decir, al que todo lo puede, al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Limpia tu vida. Al Todopoderoso, al Todopoderoso, al que lo puede todo. Al que lo puede
todo. Y cuando estamos hablando de volver a la base, así como aquellos militares cuando vieron que no salían las cosas como ellos quisieran, como ellos querían, y que tuvieron que retroceder, dar media vuelta y retroceder para reagruparse. Así nosotros cuando volvemos a la base espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hemos dejado de hacer? Y es cuando nosotros tenemos que examinarnos y decir, ¿he dejado de orar? ¿He dejado de adorar? Antes a lo mejor cuando iniciabas en el cristianismo le cantabas a toda hora. ¿Has dejado de hacer cosas que hacías antes? Es importante, iglesia. ¿Has dejado de tener comunión con tus hermanos? Yo creo que aquí todos, ¿verdad? Con esto de la pandemia, pues todos hemos dejado de tener comunión como antes. Otra cosa, ¿has dejado de servir? ¿Has dejado de servir? Es un punto importante, iglesia. El servicio a Dios es un tributo a Él. El que sirve lo hace por servirle a Él, no por servir a los hombres. Claro, tú le sirves a Dios. ¿Cómo le vas a servir? A través de la iglesia. Es la forma en que le sirves a Dios. A través de las personas. Si tú le sirves a otra persona es porque tú le estás sirviendo a Dios. Pero lo haces por amor a Dios, por servir a Dios, por agradar a Dios. No para agradar al pastor o al hombre o al apóstol, no, sino por agradar a Dios. ¿Has dejado de hacer cosas en el servicio? Todo eso son análisis que tienes que ir haciendo. ¿Qué es lo que he dejado de hacer? ¿Qué es lo que he dejado pendiente? ¿Qué hacía antes cuando empezaba a ser cristiano que me funcionaba? Esas son cosas buenas, volver a la base, volver a lo tradicional, por así decirlo. Porque ciertamente sí, en la historia de la iglesia hay cosas que se han dejado hacer, pero hay muchas de esas cosas que se han dejado de hacer que son buenas, como las campañas, por ejemplo. Las campañas que se hacían. La última campaña que fui yo en Osana, pues fue con el pastor Osorio de Cadereyta. Es cuando tenemos que hacer un análisis también como ministerio y ver qué es lo que hemos dejado de hacer. ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Y examinar nuestros caminos y agarrar las cosas buenas y las cosas malas y los errores que hayamos cometido. Vámonos, los dejamos. No me sirven, son piedra de tropiezo. Aquellas cosas que cometimos errores. Pero aquellas cosas que hicimos buenas, volver a la base y volver a hacerlo, reagruparnos, dar media vuelta, dar un arrepentimiento y dar una vuelta de 180 grados para volver a Dios, para volver a Jehová. Porque lo que estamos viendo aquí en la palabra es que cuando volvemos al Omnipotente, Él nos edifica, nos restaura. Así lo dice la palabra de Dios, Él nos restaura. Porque si no volvemos a la base, iglesia, y andamos como carritos, como bochitos forzados. ¿Han visto los bochitos cuando van subiendo una loma y que ya está cansada la transmisión y el motor? Tú vas con el bochito, no sé cuántos de aquí tuvieron bocho. Yo sí tuve, mi primer carro fue un bocho. Entonces, sí, y ahí no, hermano, poco no. Vas con tu carrito, tu bocho, y luego viene una loma. Ay, Dios, te vas por leones, Dios mío. Es por obra de Dios van subiendo los carritos. Y entonces vas en tercera y el carrito ya está empezando a salir humo por el mofle, y entonces pues le metes segunda, ¿verdad? Y luego ya te vas a segunda y entonces sí, y empieza y ahí va el bochito como que quiere, pero sube. No se rajan los bochitos, esa es la verdad. Y ahí van y suben. A lo mejor llegaste hasta primera, le metes primera y hasta se amarra el carrito, como diciendo, ya no quiero subir, pues subes. Y eso se le llama marchas forzadas. Va a marchas forzadas, pero sube el carro. A veces así andamos nosotros, iglesia. A veces así anda la gente, como bochitos a marcha forzada. En primera, vámonos. Pero subes porque subes. Pero ¿saben qué pasa? A lo mejor suben, a lo mejor no. Pero el problema es que se dañan,
quedan dañados con esa subida tan prolongada. Así también nosotros nos podemos dañar, podemos salir heridos. Podemos salir heridos. ¿Por qué? Porque trabajamos a marchas forzadas y no salieron las cosas. No, sí salen porque yo lo digo. Y entonces metes primera y sigues. Sí, no, sí van a salir las cosas porque yo quiero que salgan y yo creo que van a salir. Cuando Dios te está diciendo, a ver, mijo, vuelve, tranquilo, haz un alto y ven a la base, ven a la fuente. No, espérame, no. Es que es día de iglesia, hay que, no voy a ir a la iglesia porque voy a sacar esto adelante. Y metemos primera otra vez. ¿Y qué pasa? Lo que estamos haciendo es herirnos a nosotros mismos. Salen las cosas, pudiera ser, no salen, peor tantito, porque viene la frustración. ¿Y qué pasó? Nunca fuimos a la base, cuando Dios nos estaba esperando con una mesa llena de estrategias para que tú elijas la mejor. Y te está diciendo, aquí está, mijo, ya, vente al centro de operaciones, vente a la iglesia, ya te tengo lo que tienes que hacer, pero vente, vamos a hablar, vamos a platicar, siéntate. No hay tiempo y podemos salir heridos. Esa es la situación. Si volvieres al omnipotente, serás edificado. Gracias a Dios. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Es decir, hay una esperanza y la vemos que se demora y no llega a lo que nosotros queremos y es un tormento. Pero dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Es decir, cuando se cumplen las cosas, ¿a poco no se siente tan hermoso? Cuando se cumplen las cosas, cuando llegas a la meta, cuando subes esa colina, te sientes bien. Cuando pagaste ese recibo, esa tarjeta de crédito, o la luz, o el gas, hasta dices, súbele la llama, hombre, súbele más, calienta los frijoles. Pero cuando están los frijoles, cuando viene que tienes que pagar el recibo del gas, no, hombre, así fríos me los como, no hay problema. Pero la verdad es que se siente muy bien cuando cumples tus metas, tus compromisos, te sientes como un árbol de vida. ¿Sí? El árbol de vida, bueno, es aquel que da sombra, que da cobertura, que inclusive da refugio. Un árbol puede dar refugio a seres como las ardillas, como los pájaros, nidos. Entonces, un árbol de vida, y sobre todo un árbol de vida es aquel que da fruto, alimento. Se siente muy bien. La verdad es que me encanta esta palabra porque este versículo, porque compara las metas cumplidas con un árbol, y eso es la meta cumplida. Te sientes con vida. Esa es la verdad, te sientes con vida, te sientes libre, te sientes frondoso, o como diría aquella hermana que sale a las 12 del mediodía, te sientes oriondo, ¿verdad? Aquella hermana, por fe, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que necesitamos ir a la base, iglesia, necesitamos ir a la base. Necesitamos regresar a la base. Es tiempo de regresar a la fuente, porque lo que vamos a hacer es que Dios te va a dar estrategias para salir adelante. ¿Qué debo de hacer? Orar, adorar, tener comunión con Dios, con mis hermanos y servir. Busca servir. Fíjense que gracias a Dios esta iglesia, a mí desde que llegué me encantó porque hay muchas áreas para servir. Mira, cuando una iglesia se maneja de forma apostólica, profética, que es el caso de Osana, una iglesia, a diferencia de una iglesia pastoral, no sé si alguna vez han hablado de los dos conceptos, o el pastor han escuchado que haya hablado de esto, pero existen dos tipos de iglesia. No son malas, ¿sí? Ni una es mala ni la otra es buena, son dos iglesias con visiones diferentes. Pero fíjense que una iglesia pastoral es muy común que
solamente sirve el pastor y el pastor anda en todo. Ay Dios, no será aquí. El pastor anda en todo y unos cuantos. Y por lo regular son los hijos del pastor, nada más, la familia, y no. Y entonces llega alguien, oh, yo quiero servir en la alabanza. No, espérate tantito. Siéntese. Y así te la pasas. Les digo, no es malo. Es una visión que a muchos les funciona y les gusta, qué bueno. Pero aquí en Osana tenemos una iglesia con cimientos apostólicos y proféticos. Es decir, la gran diferencia es que si tú llegas a Osana, hay una oportunidad para ti para servir, ¿sí? Ya sea en la alabanza, ya sea cantando, tocando un instrumento, ya sea sirviendo con mujer, maestros. Es una iglesia donde te puedes desarrollar espiritualmente. Por eso nosotros siempre estamos insistentes: inscríbete a escuela de siervos, métete a escuela de siervos, porque claro, no podemos decir, ya llegó, es el primer día, pónganlo a servir. Claro que no, tiene que ir adquiriendo el ADN de Osana, ¿sí? Tiene que ir adquiriendo el ADN de Osana. ¿Y cómo lo va a adquirir? Pues con la escuela de siervos. Esa es la verdad. En escuela de siervos tal vez tú vas a encontrar, si vienes de otra iglesia, vas a encontrar a lo mejor cosas que ya sabías, pero lo que sí no sabías es el ADN de Osana. Es decir, te vas a identificar y te vas a poner la camiseta. Y entonces ya que traigas la camiseta puesta, no es necesario que termines la escuela, sino que conforme vayas tú pasando los niveles, vente, vamos a servir. Hay muchas áreas de oportunidad también, como son los jóvenes, como son los matrimonios, los adultos mayores. Y gracias a Dios estamos en una iglesia donde invitamos a la gente a servir, porque es en la forma en que tú puedes encontrar tu propósito. Ayer los jóvenes platicábamos con ellos sobre las esferas de la sociedad. ¿Qué les gustaría hacer? Unos decían, yo quiero ser esto, yo quiero ser piloto, yo quiero ser esto, bla, bla, bla. Algunos tenían ya marcado bien definido lo que querían ser. Algunos otros decían, no, pastor, yo todavía estoy en veremos, tengo opciones, pero todavía no. Excelente, es válido. Pero lo importante es que ellos se involucren en su propósito. Y algo que les decíamos es, si tú quieres ser doctor, si tú quieres ser maestro, porque algunos dijeron que querían ser maestros, aquí tienes una plataforma de entrenamiento y de lanzamiento. Aplícalo aquí. Hoy por hoy tenemos jovencitas que quieren ser maestras de kinder, quieren tener su propio kinder. Órale, ahí están los niños. Empiézate, ahora sí como dicen, ¿verdad? Cálate. Nada, pues al final no le gusta, ¿verdad? No, los niños no. Pero ya lo viviste. No, nuestros niños aquí son muy tranquilos. Pero la verdad es que hay muchas áreas donde tú puedes desarrollarte de acuerdo a tu propósito de vida. Entonces, si algo que estamos viendo y estamos platicando el día de hoy, oración, adoración, comunión y servicio, pues aquí está la iglesia, puedes servir, acércate con nosotros y te diremos que hay muchas áreas de necesidad, hay muchas áreas con necesidad. Entonces, acércate, hay muchas áreas donde podemos servir, porque es una forma en que volvemos a hacer lo que hemos dejado o lo que no estamos haciendo. Y es una forma de volver a la base. Amén. Cuando volvemos a la base, somos edificados, alejamos toda aflicción, como dice su palabra en Job 22:23. Somos restaurados y sobre todo limpiamos la casa. ¿Qué casa vamos a limpiar? Nosotros. Limpiamos la casa, limpiamos nuestra vida. Quitamos toda impureza, todo cochambre que no nos sirva y que nomás nos está atrasando y nos está deteniendo a no avanzar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, iglesia. Ahora, si no salieron las cosas como yo creía o como tú lo creías, primero tienes que ver a dónde has estado caminando. Tienes que escudriñar tus caminos, es decir, ¿dónde estoy caminando?
Tenemos que buscar a Dios y volver a la fuente. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Buscar a Dios y volver a la fuente. Pero tenemos que corregir el camino, el rumbo a donde vamos.